Estamos nuevamente con ustedes realizando un nuevo programa de El Búho, que es un programa de entrevistas y opiniones. El acontecer nacional continúa sin muchas variantes. Quizá el único comentario que podemos hacer es que la coalición, que si no me equivoco, es una coalición de izquierda o de centro izquierda, con WINAC, URNG, Semilla, no sé si el MLP está involucrado en esta coalición, reemplazó a Juan Francisco Solórzano Fopa como candidato a alcalde de la capital de Guatemala. Fopa no fue inscrito por un proceso bastante amañado, bastante inventado en los tribunales, y no solo en los tribunales, sino que desde el Congreso de la República, a través de operadores que trabajaron junto con el MP, este juicio, este proceso que hizo que a Fopa se le impidiera participar en las elecciones por segunda ocasión, porque en el año 2019 también se le inventó otro juicio para que no participara. Entonces, esta vez, como no fue inscrito nuevamente Fopa como candidato a alcalde, la candidatura fue reemplazada, digamos, por una arquitecta. Yo no recuerdo el nombre en este momento, quizá en el curso del programa vamos a tener ese nombre, pero es una arquitecta la que va a participar como candidata a alcalde de la ciudad de Guatemala en lugar de Fopa. Esta pues ha sido una noticia muy interesante, porque creo que la alcaldía de Guatemala debe ser ocupada ya es tiempo que sea ocupada por una nueva persona. Tenemos casi 40 años de tener una administración arzuista en la municipalidad y es tiempo que cambie. Hay candidatos interesantes, por ejemplo, puedo citar otra muy interesante, la de Tono Coro. Escuchamos una entrevista con él en Emisoras Unidas hace unos días y sus planes pues, son muy interesantes, implican cambios para la capital de Guatemala. La verdad es que estamos cansados de la administración de Quiñones específicamente, y la familia Arzú pues, es la que controla la municipalidad de Guatemala. Algunas de sus empresas son las que funcionan alrededor de los servicios que presta la municipalidad de Guatemala. Y la decisión de esta coalición de designar a una mujer arquitecta como candidata a alcalde, pues también resulta muy interesante, muy atractiva, y esperamos pues que los electores de la capital salgan de esa modorra, ¿verdad? Se supone que el capitalino es un poco más abierto y mejor preparado, pero es el que peor vota. Y lo demuestra el hecho de que no seamos capaces de buscar a otro alcalde y que continuemos con los Arzú en la municipalidad de Guatemala. Un poco de esto vamos a conversar en este programa con nuestro invitado de hoy, que es un abogado, docente universitario, exdiputado del Congreso de la República y también exdiputado del Parlamento Centroamericano por este partido WINAC, que esta vez lo postula como candidato presidencial junto con URNG. Bienvenido al programa. Muchas gracias, Amílcar. es un gusto estar con ustedes aquí, por supuesto siempre con ganas de compartir nuestras reflexiones. Gracias. Sí. ¿Cómo va la campaña? ¿Qué partidos son los que apoyan su candidatura? Bueno, yo represento en principio al movimiento político WINAC. Segundo, hicimos una coalición con URNG Maíz y logramos hacer un planteamiento conjunto a partir de una convocatoria ciudadana. Logramos convocar organizaciones sociales, movimiento campesino especialmente, movimiento indígena, autoridades indígenas, comunitarias, organizaciones de mujeres. Seguimos respaldando, como lo hicimos hace 4 años, las organizaciones de la diversidad sexual y se han sumado
a este proyecto político. Entonces creamos esta plataforma en donde convergen tanto movimiento social y estos dos partidos de izquierda. En este momento podemos decir que somos el único proyecto de izquierda en el país. ¿Y qué expectativa tienen? ¿Cómo han visto que los percibe la población, sobre todo la población, digamos, del área rural, no sé, a nivel urbano, pero en general, ¿cómo sienten que son percibidos por el...? WINAC ha tenido dos reacciones permanentes, digamos, en paralelo. Uno, que es la población urbana, clase media, joven, que ha respondido al partido, y es lo que ha llevado a nuestros diputados al Congreso. Y también un importante sector indígena, campesino, rural, de distintos sectores del país, que ha respaldado desde la fundación del partido. Entonces, estamos bastante entusiasmados porque hoy estoy regresando de una gira en el departamento de Huehuetenango. Fuimos al norte de Huehuetenango, varios municipios, y la reacción ha sido bastante motivadora. Debo reconocer que la gente está muy entusiasmada. Aquí hay varios factores que hay que analizar en el país. Primero, hay una frustración muy fuerte. Ya estamos hablando 70 años de gobiernos de partidos de derecha, casi 30 años de posguerra, en donde incluso los mismos acuerdos de paz, ya hoy la juventud está bastante desconectada, pero están cansados de lo mismo. Hoy vemos a partidos políticos que heredan a sus hijos los liderazgos, y eso ha generado una frustración muy fuerte en el país. Entonces, en ese contexto, nosotros creemos que tenemos una fuerte posibilidad. Ojalá la conciencia social y política de la población despierte y tenemos una propuesta, creo yo, importante para la sociedad. ¿Qué cambios presentan ustedes en cuanto a candidatos? ¿Qué tanto renovan sus cuadros para la competencia electoral? ¿Qué novedades tienen? Nosotros, por ejemplo, le puedo decir algo de lo cual me siento orgulloso. Somos, como WINAC, el primer partido en la historia del país. Todo partido tiene 4 órganos nacionales importantes. Comité Ejecutivo Nacional, Consejo Político, Fiscalización y Tribunal de Honor. Los 4 órganos de nuestro partido están dirigidos por mujeres. Para nosotros, la posibilidad de construir un partido es para romper 3 grandes desigualdades. Las desigualdades contra la juventud, contra los pueblos indígenas y contra las mujeres. Y estamos en toda la disponibilidad, pero más allá de eso, nuestros planes y ejercicios permanentes es integrar nuevos liderazgos a un proceso político. Y lo estamos logrando. Tenemos candidatos nuevos, jóvenes, mujeres en todo el país. Candidatas a alcaldesas, candidatas a diputaciones. Nuestra lista nacional pactada con URNG la encabeza nuestra diputada hoy, jefa de bancada de WINAC, Sonia Gutiérrez, que ha hecho un papel muy importante de oposición en el Congreso. Y así hemos ido logrando acuerdos importantes. Entonces, ¿qué proponemos al país en el cambio actual? Un cambio generacional y una forma de ver al país de una manera menos desigual. En un planteamiento desde una perspectiva multicultural y reduciendo las desigualdades de género. Y eso lo tenemos claro, lo hemos avanzado en muchas de nuestras planillas. No en todo el país tenemos alianza y coalición con URNG, pero en algunos distritos tenemos todavía esa alianza. Pues uno percibe a veces que la izquierda no presenta cambios muy novedosos, porque entiendo que el guatemalteco está un poco cansado de lo mismo. El guatemalteco ve que la política pues no le muestra
nada trascendente en cada elección, sino que siempre es más de lo mismo. Por ejemplo, los discursos. Los discursos, pues, no son, digamos, vigorosos, son, en términos, digamos, coloquiales, podemos decir, son discursos aguados, repetitivos, ¿sabes? que no le llegan a la gente, que no le dicen nada. Y uno quisiera ver una izquierda que realmente se presente como una opción. No sé, en el Congreso de la República, la izquierda, hablo en general de los partidos, de los agrupamientos de izquierda, si han tenido, digamos, alguna propuesta de ley muy importante, o por ejemplo, la participación en los procesos electorales, digamos, hacia el Parlacén, por ejemplo. El Parlacén es un organismo rechazado por la población. En cada 4 años hay menos gente que vota por el Parlacén. Hoy hay un partido que no lo voy a mencionar, pero no presentó candidatos al Parlacén, porque el partido y el candidato no están de acuerdo con el Parlacén. Y el candidato fue el que firmó la propuesta del Estatuto Fundacional. Bueno, pero digamos, me refiero a que no hay una propuesta que a la población le haga la diferencia. Eso sí es cierto. Entre un partido de izquierda y un partido de derecha o de centro derecha. Por ejemplo, que no postularan candidatos al Parlacén. La UNG siempre ha postulado candidatos al Parlacén. O, por ejemplo, la reelección, que también le ha hecho mucho daño al país. Los mismos acuerdos de paz del 96 recomendaban limitar la reelección de diputados al Congreso de la República. Me refiero pues a que no hay una diferencia marcada que diga, bueno, la izquierda es diferente. Yo le quiero plantear varias cosas. A ver, tocó 3 temas grandes. No nos va a dar tiempo de desarrollarlos, pero a ver, primero, la izquierda en Guatemala tiene un plan importante. Quizás no hay plan de gobierno más discutido en el país que un plan de gobierno de la izquierda guatemalteca. Porque la venimos discutiendo todos los años y con un amplio nivel de participación. Ahí hay un plan de gobierno. Nosotros tenemos en este momento 9 grandes ejes para transformar el país. Ahora, no hemos gobernado. Ahí hay otra gran diferencia. Propuestas hay. Segundo, ¿cuál es el rol y el papel de una izquierda en el Congreso actual? Y el rol y la posición de la izquierda ante la visión centroamericana. Parlacén, uno de los elementos de la visión centroamericana. Empecemos con el Congreso que usted planteaba. Primero, no hay más de 10 diputados de izquierda en el Congreso. Y eso no es culpa de nadie, eso es responsabilidad del país y de los votantes. Los votantes han decidido que solo 10 o menos diputados de izquierda estén en el Congreso. Una ley de urgencia nacional hoy se aprueba con 106 diputados y se aprueba progresivamente con 81 diputados. Con 10 diputados no vamos a lograr aprobar leyes. Eso es definitivo. Yo fui 2 periodos diputado. Presenté por lo menos una veintena de leyes. Logré algunas alianzas. La coyuntura nos favoreció. ¿Por qué? Porque logramos alianzas importantes, aún en contra de la decisión de los gobiernos, especialmente del Patriota, impulsar, porque era una tendencia latinoamericana, impulsar leyes de transparencia. Y a mí, finalmente, por desprecio, me dan la Comisión de Transparencia. Asumí la Comisión de Transparencia, hice un plan de trabajo, logramos incidir y reformamos leyes. Le dimos mayor independencia a la Contraloría General de Cuentas, más presupuesto. Le dimos más herramientas al Ministerio Público, reformamos el Código Penal para la lucha contra la corrupción. Reformamos en mi comisión muchas, por ejemplo, el Código Civil, el Código Penal, el Código Procesal Penal. Le dimos las herramientas al sistema judicial para luchar contra la corrupción. Hoy algunos se arrepienten. Por ejemplo, el tema de la lucha contra
el hecho de que cada diputado ande cambiando cada periodo de partido. Hoy el tribunal cambió la interpretación, pero nosotros le dimos una interpretación justa y correcta en contra del transfugismo. Entonces, desde la Comisión de Transparencia, yo le puedo decir, yo doy fe. Yo mismo he sido el ejercicio de laboratorio, si quiere, y puede revisar mis propuestas. Se aprobaron todas las iniciativas en materia de transparencia, impulsadas por la izquierda, en mi periodo de 2012 hasta el 2019. 2 periodos en el Congreso. Ahora bien, solo no puedo. Un voto no hace la diferencia. Había una correlación de fuerzas políticas. Efectivamente estaba la CICI presente. Muchos dicen que si Mario Taracena, presidente, impulsó leyes bajo el látigo de la embajada norteamericana, 1000 cosas han dicho. El tema es que yo jugué un papel y un rol, pero no tengo 81 votos hoy. Y la izquierda nunca ha tenido 81 votos desde la contrarrevolución. Entonces, no podemos esperar que la izquierda promueva leyes y logre leyes si solo el pueblo vota por menos de 10 diputados de izquierda. Entonces los diputados de derecha, financiados por la derecha y financiados por las grandes empresas, van a seguir votando en favor. Por ejemplo, en favor de los bancos, en favor de las petroleras, en favor de las hidroeléctricas, en favor de Oxa y de Orsa. Ahorita acaban de aprobar una ley al estilo hace 50 años. La empresa les somató la mesa a los diputados, financiados por ellos, y aprueban una ley en contra de la gente, por ejemplo. Entonces, eso en el nivel. ¿Por qué la izquierda no logra esas leyes? Es matemática. Son 8 diputados. Y 8 diputados no se multiplican en 106 diputados de urgencia nacional. Eso no va a pasar. ¿Quién decide eso? Pues el pueblo. El pueblo va a decidir a cuántos diputados va a elegir, de izquierda o de derecha. ¿Y cuál es la diferencia izquierda y derecha? Aquí no es ni comunismo ni socialismo, es los intereses que defendemos. ¿Defendemos intereses sociales o defendemos intereses particulares de las empresas? Eso es lo que el pueblo tiene que decidir. Segundo, vamos a lo del Parlacén que usted planteaba. El Parlamento Centroamericano es el escenario político de la integración centroamericana. Yo no entiendo cómo algunos políticos, el mismo Bukele, Yamatei, antes, dijeron el Parlacén no sirve y lo vamos a cerrar. Son unos mentirosos. El mismo presidente Yamatei es un mentiroso. Primero, no se puede decirlo así nomás. Son 7 estados que decidieron pactar un acuerdo de cooperación en todos los temas de la vida del Estado y de la sociedad. Comercio, política, combate a la corrupción, combate a la delincuencia, eliminación de fronteras o reducción de fronteras, reducción de aranceles, etc. Hoy el proceso de integración centroamericana ha beneficiado al país extraordinariamente. Usted sabe cuántos quintales y cuántas bolsas de papas y de verduras nosotros tenemos en la frontera de El Salvador todos los días para darle de comer a media Centroamérica. Eso lo ha generado la integración centroamericana. Si no tuviéramos un plan de integración centroamericana, tendríamos cuántas limitaciones en la frontera todos los días. Sí, pero sin embargo se eliminó el CA4, era una integración, sin embargo no funciona el CA4. No, está funcionando. El CA4 precisamente, hoy estamos, o cuanto quisiéramos, nosotros ya hicimos la propuesta desde el Parlacén de que ya no sea CA4 sino CA7, que son los integrantes del Parlacén y de Centroamérica políticamente hablando. Tenemos 3 años de estar negociando el acuerdo de asociación con Europa. Europa no se va a sentar a negociar con cada uno de los países, por ejemplo. El mundo globalizado de la sociedad y la modernidad nos exige estar en bloque. Entonces, un presidente, al estilo Yamatei, es un presidente vergonzosamente ignorante que dice, no necesitamos un Parlacén. Pero él va a ir corriendo al Parlacén. Ahora ya va. Dentro de un año. Ya ve. Entonces se equivocó. Y no se equivocó. Lo que pasa es que hay un manejo bastante demagógico del tema. 2, en la pandemia,
el Parlacén liberó las fronteras para el tráfico de alimentos. Eso nadie lo sabe. ¿Se acuerda que en la pandemia qué fue lo primero que hicieron los países? Lo primero que hizo Yamatei y retumbó en todo el mundo. Cerraron las fronteras. Eso en parte estuvo bien. ¿Y los alimentos? Dependemos del tráfico. Tráfico de alimentos, perecederos, imperecederos. Y habían 5,000 camiones en cada frontera, desde Panamá hasta México. La crisis alimentaria en 3 días más hubiera sido una explosión social. Sí. El Parlacén resolvió eso. Nosotros lo resolvimos. Yo recuerdo y planteamos una fórmula, incluso desde la virtualidad. Fuimos el primer parlamento en el mundo de crear la virtualidad y las resoluciones regionales. Y logramos liberar las fronteras únicamente para alimentos. Eso oxigenó la capacidad de los estados para poder enfrentar la pandemia, alimentos y medicinas. Sí, bueno, son informaciones que la gente necesita saber, ¿verdad? Y por último, en el tema de Parlacén, la integración centroamericana, económica, política. Tenemos un consejo de ministros de economía, un consejo de ministros de finanzas, un consejo de procuradores de derechos humanos a nivel regional centroamericano. Todo eso está funcionando y están generando leyes, están generando decisiones. ¿Cómo vamos a enfrentar la migración, el crimen organizado, el narcotráfico? Un presidentito de aldea como Yamatei va a decir, lo voy a hacer solito y yo no me meto a las políticas regionales. Eso es un retroceso, eso es una incapacidad de verse en el mundo globalizado y moderno. O sea, no podemos prescindir de un Parlacén hoy. Necesita, ahora sí, mejorarlo, sí. Y que no sea una cueva de impunidad para que los presidentes y vicepresidentes terminen su periodo y se vayan directamente allá. Esa fue el pecado original del Parlacén, que Vinicio Cerezo pactó en Centroamérica para que fuera atractivo a los presidentes. Yo creo que ese es la principal crítica, la impunidad, que todos los presidentes salen corriendo al Parlacén el mismo día. Así es. Mire, Jimmy, cómo fue bajo escupitazos y golpes. A las 8 de la noche fue a tomar posesión. Y así va a ser Yamatei también. Entonces, bueno, vamos a hacer un receso, Amílcar, y regresamos en un momento con el candidato presidencial de WINAC, URNG. En un momentito. Soy Walter Hernández de su noticiero Más Noticias San Juan Zacatepeques, invitándole a sintonizarnos todos los días en los diferentes horarios, 7 de la mañana, 12 del mediodía y 8 de la noche, con noticia internacional, nacional, local y deportiva. A través de Más TV, un canal que suma. Estamos nuevamente conversando con el abogado Amílcar Pop, candidato presidencial de los partidos WINAC y URNG. Maíz también, ¿verdad? URNG Maíz, sí. URNG Maíz, sí. ¿Por qué este agregado de maíz, por cierto? Hace unos años hubo un movimiento, el movimiento de izquierda, Maíz, Movimiento Amplio de Izquierda, que creo intentaron crear un movimiento que se pudo haber constituido en partido. Y entonces, en vez de constituirse en partido, se aglutinaron en URNG. Entonces tomó en alguna Asamblea Nacional de URNG Maíz, Movimiento Amplio de Izquierda, que se suma desde los movimientos sociales. Eso fue hace varios años. Correcto. Sí, quería yo decir que al principio mencionamos a la persona que sustituyó a Juan Francisco Solórzano Popa como candidata a alcalde de la ciudad de Guatemala. Y se trata de Ana Silvia Ninochka Matute. Ella va a luchar por la alcaldía por la coalición Semilla, URNG y WINAC. Y siempre
aparecerán en la campaña con el logo de FOPA por la ciudad. De manera que, lo decíamos al principio, pues es un atractivo de la lucha por la alcaldía para, ojalá, que el arzuismo salga de la municipalidad, porque francamente no nos parece que sigan gobernando en la municipalidad. Una ciudad colapsada, sin nuevos servicios, sin mejores servicios, y con un montón de problemas que no han podido ser resueltos. El basurero de la zona 3, por ejemplo, que se les ha pedido no sé cuántas veces que por lo menos hagan la planificación del cierre, los problemas del tráfico, las empresas privadas alrededor de la municipalidad, utilizando los servicios públicos. Y entonces, una ciudad que no mejora, ¿verdad? Que no se proyecta, que no se moderniza. No pasamos de los pasos a desnivel. De ahí no pasa la ciudad de Guatemala. Entonces, continuamos con Amílcar. ¿Cómo entonces vamos a enfrentar esta crisis del país que por ratos parece ser ya una dictadura? Como que ya estamos dudando mucho de la democracia que se estableció hace unos 30 y pico de años, porque ahora pues tenemos nosotros un modelo, una estructura que pareciera que nos vuelve a muchos años atrás. ¿Cómo ven a la izquierda o los partidos de izquierda? Llamémosle de izquierda por ubicarlos en algún modo, en algo que la población entienda, pues porque lamentablemente izquierda y derecha siguen un poco, al menos en Guatemala, identificándose pues en sus posiciones políticas. ¿Cómo analizan ustedes la situación nacional? Estamos viviendo, yo espero y confío en eso. Tengo la esperanza de que así es. Estamos viviendo una fase terminal de un continuismo de la derecha que duró 200 años. Una derecha muy fuerte, no que atrapó el Estado. Hoy hablamos de un Estado cooptado. Sí, es cooptado, pero cooptado desde su nacimiento y su surgimiento. Un Estado que sirvió a las élites empresariales, las enriqueció y les sirvió permanentemente. El Estado ha sido instrumento para el enriquecimiento de élites empresariales. Y esas élites, que FOPA, que Telmaldana, desmantelaron y exhibieron al país. No lograron juzgar, hay que reconocer. Juzgaron a sus peones, Otto Pérez, Roxana Valdetti y el centenar de funcionarios al servicio de esas élites. Pero las élites solo pidieron disculpas al país y se hicieron a un lado. Esas vuelven. Vuelven con los mismos peones a su servicio. Es más, algunos de ellos se creen dueños del país y otros al servicio de ellos. Y sus herederos es lo peor de todo. Entonces vemos un Ríos Montt, que no es de esas élites, sino al servicio de esas élites, muerto el caballero, pero su hija heredera de esa visión al servicio de esas élites. Vemos a los Arzú al servicio de sus élites, tratando de mantener la hegemonía del Estado a su servicio. En ese contexto, hoy, con la información que yo espero que fluye más, que genera hoy el hartazgo de la sociedad, la izquierda plantea como una nueva generación. Y yo lo puedo decir con la certeza de un partido del cual fui secretario general y hoy nuestra diputada Sonia Gutiérrez, jefa de bancada, nuestra secretaria general. Hoy somos la generación de posguerra que estamos tomando el control de nuestras propuestas.
ya no es la propuesta de los excomandantes, ya no es la visión del comandantitis con visión vertical. Hemos construido una propuesta horizontal con las mujeres, con los pueblos indígenas y con la juventud. Hoy tenemos un plan de gobierno, una propuesta desde la izquierda y la estamos trabajando en todos los niveles de la sociedad. Ha habido una recepción. No podemos tanto con el impacto que nos hubiese gustado. No tenemos los recursos, no tenemos financistas. O sea, ¿quién nos va a regalar 1 millón de quetzales, por ejemplo? Nadie. Pero eso sí hay para los partidos grandes. ¿Por qué? Porque son corruptos. Hoy yo mismo denuncié el MISIBI, denuncié Caminos, denuncié Covial. 3.200 millones ejecutaron el año pasado y este año. No hay carreteras buenas. El país sabe que sus carreteras están en un desastre total, pero ejecutaron 3.200 millones de quetzales. Solo se lo robaron. Entonces, estamos frente a mafias corporativas vinculadas a la élite empresarial guatemalteca. No hay una sola opción. Y yo lo he dicho, estoy dispuesto y me siento a debatir con cualquier candidato un plan de gobierno. No existe hoy un plan de gobierno que beneficie a la población. Solo existen mecanismos de enriquecimiento de las corporaciones empresariales. Y estas corporaciones empresariales que van desde la élite vieja criolla hasta las nuevas corporaciones empresariales de lavado de dinero, en donde también entran un par de bancos, si no todos, para lavar el dinero del narcotráfico. Entonces, a mí me gustaría saber qué candidato ofrece, sin esa presión, sin ese financiamiento, un plan para el país. Nosotros lo tenemos. Bueno, hay un Arzú, ahora, un Roberto Arzú, que se volvió crítico del arzuismo porque no lo dejan participar. Y él dice que si su papá, Álvaro Arzú, que si su papá viviera, estuviera arrepentido de haber luchado en contra de CICIG, porque ahora hay más corrupción, como nunca antes la ha habido en Guatemala. Ahora, su abuelo llegaba a traer las maletas de dinero al Banco de Guatemala con toda impunidad. La familia García Granados. Y los Arzú, con toda impunidad, se aprovecharon del Estado a su servicio. Privatizaron el país. Sí. Entonces... ahora, estas élites que usted menciona no dejaron participar o no dejan participar como candidato presidencial a Roberto Arzú. Le tuvieron miedo porque vieron que iba subiendo las encuestas. Entonces decidieron quitarlo. Pero yo quiero hacer una acotación. Ahí no es un problema de que le tuvieran miedo a alguien que podía gobernar. Ahí hay un conflicto entre familias. ¿Será? Que no tiene nada que ver con los intereses nacionales. El mismo Roberto Arzú nos parece una estupidez lo que dice, les vamos a dar energía eléctrica gratis. No, no es estupidez. Es el último robo que él planificó para las arcas nacionales. ¿Se acuerda que dijo, de dónde iba a sacar el dinero para la energía eléctrica? De la Reserva Nacional. Bueno, es el último asaltante de Álvaro Arzú. De Roberto Arzú. El último asalto al Estado, la Reserva. Lo último que le queda al Estado, la Reserva Monetaria. Eso la agarramos y con eso les damos luz gratis. Bueno, sí. Es exactamente el mismo sistema, los ladrones del sistema. Sí, ahora, y el conflicto familiar se los impide. Yo quiero llegar al punto en el que a él se le revoca la inscripción. Sí. De la misma manera que se revocó la inscripción de Telma Cabrera y del MLP. Yo difiero en eso, no es de la misma manera. Roberto Arzú tiene un conflicto familiar de las élites, porque son los mismos ladrones, y Telma Cabrera tuvo su partido la difícil decisión de poner a Jordán Rodas de candidato vicepresidencial. ¿Crees que ese fue el error? Ese fue el gran error, porque el problema fue Jordán. Jordán les pareció incómodo. Jordán defendió a Iván Velázquez. Pero siempre fue una decisión política. Fue una decisión política. Y Jordán defendió a nuestro muy apreciado, y es mi amigo, embajador sueco, y lograron amparos en favor tanto de CICIG como de la embajada. Eso fue lo único, y digo lo único porque es mi amigo Jordán, y lo puedo decir así,
Tampoco es que defendió las causas sociales, nunca lo vimos defender un desalojo de los contra los campesinos, nunca lo vimos con las autoridades indígenas defendiendo los recursos naturales. No, Jordán nunca hizo nada de eso. Jordán se ganó su trofeo como defensor de derechos humanos porque defendió a la CICIG y defendió a la embajada sueca. Y eso le bastó para que la oligarquía criolla guatemalteca lo sentenciara a la muerte civil. Y entonces el MLP, creo yo, es mi percepción y discutámoslo en la historia, cometió el grave error de poner a Jordán en la candidatura a vicepresidente. Bueno, algunos creen que con Jordán o sin Jordán no hubieran dejado participar. Telma ya participó. Pero esta vez tuvieron mucho miedo. Yo insisto en mi análisis. Fue Jordán. ¿Y cuál fue el mecanismo? Una huizacha a la Contraloría. Administrativa. Ni siquiera pueden hacer bien el daño que querían hacerle a Jordán. Se inventaron porque quería cobrar sus prestaciones. No las cobró ni siquiera. Entonces, porque quería cobrar sus prestaciones, ya no le dieron finiquito. Ahora, estas son señales. Y eso no tiene nada que ver con Telma Cabrera. Estas son señales muy negativas, muy dudosas de un proceso electoral como el que se avecina o como el que estamos viviendo. ¿Qué confianza se puede tener? ¿Qué confianza tienen ustedes en que las elecciones van a ser transparentes, libres, que se va a respetar el resultado que haya y que al final no haya un fraude como el que de hecho, en mi opinión, ya hay fraude con la no participación? El con fraude ya se consumó. Bueno, entonces, ¿qué expectativa tenemos del proceso electoral? Nunca nosotros representamos a los pueblos y nunca hemos tenido un sistema democrático. Dígame cuándo tuvimos un sistema democrático. Dígame cuándo tuvimos un Estado al servicio de la población. Bueno, tal vez en la década revolucionaria. Es el único momento. Hace más de 70 años ninguno de nosotros estaba vivo. Pero aún así, nosotros vamos a desafiar el sistema. Aún con la adversidad, aún contra el sistema, aún contra la legislación en contra, aún contra el poder en contra, estamos desafiando el sistema. Nunca hemos tenido un sistema democrático, ético, objetivo y en términos de Estado de Derecho. No existe en Guatemala eso. Pero nosotros estamos dispuestos a pelear y a construir, a pesar de la adversidad. ¿Será posible que alguna vez tengamos elecciones transparentes, libres? Es nuestro sueño y vamos a luchar por eso. Bueno, pues hay que esperar que así sea porque no se ha inventado otra forma. Hasta ahora tampoco podemos ser ciegos ante el poder oligárquico que ha manejado el país en 200 años. Y ahí están sus herederos, queriendo el continuismo. Un mensaje final de 1 minuto para nuestros amigos que nos están viendo y escuchando, Amílcar, porque estamos al cierre ya del programa. Yo les quiero decir, la izquierda en Guatemala tiene toda la voluntad de transformar el país. Queremos una mesa donde nos sentemos, indígenas, mestizos, hombres y mujeres, a tomar decisiones de transformación del país. Esa es nuestra lucha. No queremos jerarquización, no queremos venganza, queremos un país próspero. Guatemala es rico, pero nos roban todo. La izquierda hoy tiene un plan para recuperar nuestro país y hacer próspera a cada una de las familias de nuestro país, en cualquier rincón donde se encuentren. Lo podemos lograr y nosotros tenemos la ruta para eso. Perfecto, pues muchas gracias a Amílcar Pop por su presencia. Amílcar Pop es candidato presidencial de WINAC, URNG, Maíz. ¿Y quién es tu vicepresidente? Mónica Enríquez, es una mujer mestiza, originaria de Quetzaltenango. Digo mestiza porque como está el prejuicio de que soy indígena, y pues sí, soy indígena, orgulloso, sí, de Cobán,
y la compañera vicepresidencial candidata es mestiza de Quetzaltenango, una mujer ¿Qué luchadora. significa su sombrero? En toda América Latina tenemos más de 300 años de usar sombrero los indígenas y a mí me encantó y me enamoró la identidad indígena en América Latina de un sombrero. Usted va a Quiché, sombrero blanco de paja. Usted va a Toto, sombrero negro. Usted va a donde vaya, a Perú, a Bolivia, a México, y va con los shortis bien adornados, todos usamos sombrero. Claro. Entonces no es un traje, es un símbolo. Claro. Y me gustó. Entonces lo uso desde que entendí eso. Es la resistencia de los pueblos en América Latina. Magnífico. Pues muchas gracias. Recuerden que nos pueden en las redes sociales buscar, en YouTube, en Twitter, en Facebook. Ustedes que tienen su televisor en los departamentos de la República, pues nos pueden ver los días miércoles a las 7 de la noche. Y en su aplicación también ustedes pueden, Más TV Guatemala, bajarla en su teléfono, en su computadora o en su tablet. Estamos siempre cada semana con ustedes y esperamos vernos la próxima semana. Gracias y hasta pronto.